Maxi Conti es un reconocido profesor de canto y entrenador vocal especializado en técnica vocal contemporánea. Es uno de los pocos Steel Master Trainers en Argentina, certificado por Steel Voice International, lo que lo posiciona como un referente en la enseñanza de la voz. Su pasión por la voz humana y su constante búsqueda de aprendizaje lo han llevado a trabajar con artistas del teatro musical, cantantes profesionales y creadores de contenido, ayudándolos a explorar su potencial vocal al máximo. Formado como profesor de música con orientación en canto popular en el Conservatorio de Música de Mercedes, Maxi combina conocimiento técnico con una sensibilidad artística única. Actualmente se desempeña como coordinador del área vocal del Instituto Argentino de Musicales, IAM, y ha trabajado como coach vocal en el Centro Artístico Vocal, CAV, de Katy Viqueira. Además, colabora con sellos como 51 Music y MAWS Records, entrenando a artistas en sus proyectos musicales. Paralelamente, Maxi desarrolla su faceta como cantante y productor musical en Maima, un proyecto que reinterpreta la cumbia romántica con un estilo contemporáneo. Su dualidad como cantante y entrenador vocal le permiten entender las necesidades artísticas y técnicas de quienes lo rodean, creando un puente único entre la pedagogía vocal y la interpretación musical. Para Maxi, la música es una forma de transformar vidas, ya sea enseñando, produciendo o cantando con el corazón. Comienza entonces Voz, Canto, Expresión, Podcast, un espacio destinado a la investigación, difusión, promoción y aprendizaje de la voz, el canto y la expresión. Si la voz es tu pasión, este podcast es para vos. Voz, Canto, Expresión. Bienvenido, Maxi, al podcast. ¡Qué alegría! Hola, Ma. Bueno, la alegría es mía, estoy muy contento y nada, más contento poder estar acá, presente, en el estudio. Bueno, yo te agradezco que siempre desde el inicio fuiste como un gran apoyo para el podcast, para la difusión, para escucharlo, para compartirme comentarios, tipo, me gustó este episodio, escuché este otro, y eso siempre fue muy valioso. Bueno, muchas gracias. Sí, soy fanático del podcast, los escucho todos, no hay ninguno que no haya escuchado. Bueno, bien, acá un oyente. Claro, oyente y ahora invitado, así que estoy muy contento. Genial. Bueno, un currículum enorme tenés, así que me gustaría empezar preguntándote cómo empezaste a cantar, cómo te acercaste a la música y específicamente al mundo de la voz. Es linda esta historia, me gusta contarla. Un amigo empezó a dejar su guitarra en mi casa, en la casa de mis padres, porque tenía hermanitos chiquitos y le rompían la guitarra. Oh. Entonces, parece que no había límite en esa casa, entonces la dejaba en mi casa. Y un día, a ver, ¿qué es esto? Y él dejaba su cuadernito de guitarra y la guitarra. Sí. Entonces, así de curioso, agarré el librito que estaba ahí, la guitarra. Después le conté que agarré su guitarra. O se está enterando ahora. Claro, no se está enterando ahora. Y como que se me dio fácil. Fue como, bueno, le empecé a sacar sonido, empecé a aprender acordes. Y ahí arrancó como mi conexión con la música. Primero con la guitarra. Luego mi hermana empieza a tomar clases de guitarra. Y lo mismo, yo le sacaba el cuadernito a escondidas porque mi hermana no quería que le agarre su cuadernito de guitarra. Y también empezaba a sacar las canciones. Y eran acordes en canciones. Entonces no quedaba otra que, empezar como a cantar. Claro. A ver cómo es. Yo debo admitir que hay grabaciones mías de esa época, todas desafinadas, o sea, no afinaba una nota. ¿Qué edad tenías? 14 más o menos, 14 años, Mirá. 15 años por ahí. ¿Y qué pasó? Bueno, me interesó mucho la guitarra y empecé a estudiar mucho, tomé clases de guitarra luego. Y empiezo a tocar en un grupo de folclore de mi ciudad, que soy de Luján, provincia de Buenos Aires, la guitarra. Pero a mí me gustaba el heavy metal. Entonces era un poco raro el grupo porque
yo tenía guitarra criolla y los punteos eran de heavy metal en el grupo de folclore. Claro, era muy raro todo. Me dijeron, che, ¿no te animás a hacer coros? Y ahí arrancó. Sí, me animo. Entonces empecé a hacer coros como en ese grupo y de repente el líder de ese grupo me dice, hay un coro en la ciudad, ¿por qué no te juntas, no venís a probarte el coro? Que en ese momento era el coro de la Cruz Roja de la ciudad de Luján. Y ahí estaba la directora, que era maestra de canto también, y ahí fue como, no, esto es, qué bueno que está esto, cantar a voces y hacer acordes con las voces. Y ahí arrancó esta unión de la voz y la música en mi vida. Y nada, no hubo una vuelta atrás nunca más. Entonces luego empecé a querer como profesionalizar esto y empecé a estudiar como canto particular, con sus deficiencias de ese momento, como ya vamos a llegar a esa parte. Me metí luego en un grupo de folclore, un poco más organizado, y empecé a tocar así como por diferentes puntos de Argentina, y me volví como la segunda voz de ese grupo. Así que arrancó todo como, no sé, sin querer o queriendo, no lo sé, pero fue bastante mágico. Hasta que luego me metí en la facultad, empecé a estudiar guitarra primero, porque no había canto en la facultad donde yo estudiaba allá en la ciudad de Luján. No está la carrera de profesorado de canto, sino profesorado de música con muchos instrumentos, menos la de canto. Claro. Y la de canto está en una ciudad cercana a Luján, que es Mercedes, y ahí sí está la de canto popular. Y entonces, luego de estudiar, de hacer como la formación básica en guitarra, me fui a este conservatorio a hacer el profesorado de música, orientación, canto popular, y bueno, y después todo. Qué bueno. Y ahí, cuando empezaste a tomar clases de canto, ¿te vino esta pregunta que a veces le viene mucho más a los varones que a las mujeres? ¿Estudio con un varón o estudio con una mujer? No me vino esa pregunta. La verdad, como era todo medio nuevo también. Como creo que siempre, o en ese momento, la figura de profesor de canto era mujer, por ejemplo, que yo recuerdo o que se veía en la tele, como la maestra de canto, o la profe de canto. Por lo menos en mi ciudad eran como mujeres. Más luego hubo como, mirá, un profe varón. Pero eran mujeres, sí. Brunilda Godoy Ríos, una gran maestra, ella es de Chile, pero bueno, ya hace muchos años que vive en Argentina. Y fue la primera maestra de muchos colegas nuestros, inclusive ahora, que Mirá. Sobre todo de Luján, que también han hecho camino en el mundo. Así que nada, compartimos maestra. Lo pregunto porque es algo que surge bastante en relación a la búsqueda de la voz, y es una pregunta que muchos varones hacen, como ¿me conviene estudiar con una mujer? ¿Me conviene estudiar con un varón por el tema de la voz? ¿Percibiste después alguna diferencia con otras formaciones que tuviste? Claro, después sí estudié con varones y con mujeres. Tomé muchas clases de canto con diferentes personas en el mundo, online. Pero antes, cuando era presencial, la verdad que yo aprendí más con docentes mujeres. Eso me pasó. Por ahí, no sé, eran más amorosas. Sí, también pienso como que es toda una idea también de cómo se da la clase, porque hay clases que tienen mucho que ver con dar la propia voz como ejemplo, y hay otras clases que tienen más que ver con preocuparse por la voz de la persona que está enfrente. Entonces, lo preguntaba un poco en relación a eso, ¿no? De que a veces sé que hay maestros que solo enseñan a través de su propia voz, como, hacé lo que yo estoy haciendo. Y bueno, entonces ahí se genera, yo creo que este mito de que los varones tienen que ir a estudiar con los varones y las mujeres con las mujeres. Entonces, bueno, es interesante saber que no existe una manera, ¿no? Y que también va a depender mucho de cuánta pedagogía haya involucrada en esa clase. Sí, de hecho cuando me enseñaban a través de la imitación, yo hoy con otro recorrido siento que no aprendí. Ajá.
sino cuando me decían, bueno, ¿qué pasa acá? O cómo fue ese sonido. Ahí aprendí más que cuando me decían, no, mira, es así. Claro, hace esto que yo hago. Sí, cuando no había la pregunta, ¿viste? Cuando no estaba la pregunta. Yo enseño desde la pregunta, aprendí, me enseñaron de esa manera y me parece fantástico, como, ¿qué pasa acá? ¿Qué sentiste ahí? ¿O qué escuchaste? Y a la hora de empezar bueno, una vez que saliste del conservatorio, que terminaste tu formación, decís, bueno, ¿qué hago ahora? ¿No? Empieza esto que también es como una especie de algo muy común, como que los profesores de canto y las profesoras de canto hacemos muchos cursos, ¿no? Los que queremos estudiar, ¿no? Claro. Obviamente, en el buen sentido lo digo. ¿Qué fue lo que te fue guiando? ¿Había un interés previo o ibas probando? Yo me enteré en la formación del profesorado que había métodos de canto. Ajá. Y eso para mí fue como, ¿cómo que hay métodos Novedoso. de canto? Como que no hay uno solo y es una única manera de estudiar. Eso para mí fue lo novedoso. Y yo soy un muchacho muy curioso, entonces me fui directo a internet luego de esa clase y puse métodos de canto en Mira. Google. Y claro, me salieron un montón y dije, wow, esto es un mundo y quiero saber qué. Y entonces empecé a investigar, ¿no? Speech level singing, quién era o quién cantaba según ese método. Ahí apareció Steel Voice, apareció el método Rabine, apareció otro método que se llamaba Complete Vocal Technique. Y muchos más, o sea, me enteré que había un montón. Y aún siguen apareciendo. Sí. Si vos pones ahora, te van a aparecer mucho más. Y entonces, como curioso, le pregunté a mis docentes de ese momento y uno daba el método Thulian, otra no daba ninguno y una profe daba el método, o sea, se había formado como en el método Rabine. Y entonces, nada, yo tenía 3 profes de canto en ese momento a la vez, por la formación, en el profesorado es así. Y luego dijo, bueno, ¿con quién más aprendí? Fue con esta persona, que fue Rocío Palazzo, vamos a nombrarla, la Ro, con el método Rabine. Y dije, bueno, termino el conservatorio, voy a investigar a ver qué es esto. Y busqué personas certificadas en Argentina, que es lo que yo recomiendo cuando te interesa mucho un método, que busque la gente que tiene que es la certificación, por algo la tiene. Y fui a estudiar y claro, me encontré con cosas como, mirá, es diferente también, porque quién es certificado o quién por ahí se formó. Y estuvo buenísimo, aprendí un montonazo, hice muchos cursos de anatomía para la voz o para el canto. Y sentí que no me sentía contento con mi voz del todo. En ese, no estaba el sonido que yo quería lograr. Y dije, bueno, a ver, probaré con otro método, un modelo. Y ahí apareció Steel, y apareció Diego Imperiale. Y empecé a estudiar con él. Y fue como, bueno, capaz que me gusta un poquito más, porque tal vez utiliza software y yo soy fanático de la tecnología y eso también me atrapó un montón. Y ahí mi voz empezó a ir hacia otros lugares. Me interesa antes de avanzar en esto, que está buenísimo, esto que decís, mi voz, yo no estaba contento con mi voz. Me parece algo hermoso para profundizar, porque quisiera saber con qué no estabas contento, si te acordás, si tenés registro, porque a veces no se da esta situación donde es la persona la que sigue buscando cosas sobre su voz. Y las personas se acercan a tomar clases de canto para permanentemente ser transformadas, sin tener en claro como qué tipo de sonido quiero, qué repertorio quiero cantar, cómo me gusta sonar, a veces con la idea de una voz única, de quiero saber cuál es mi voz, como si hubiera tal cosa, ¿no? Por supuesto sin ligarlo con el tema de la identidad, que eso ya es como un montón agregado, no, sino me refiero a cuestiones sonoras, a pensarse como una persona que hace música, tener esos parámetros musicales. Bueno, tal vez vos viniendo de la música, ¿no? Habiendo pasado por la guitarra, ¿no? Y todo ese estudio, tenías más claro esta cuestión de el hacer música. A eso iba. Tal vez fue por mi formación musical.
no encontrar o saber que había estilos, ¿no? Y que uno puede cantar para un estilo o para otro y suena diferente. Y no sos dos personas. Claro. Y entonces cuando yo iba a las clases de canto de esta etapa de mi vida, sonaba como muy tirando a ópera o a legit, a lírico. Uh-huh. Y está bien, o sea, llegaba a lugares y mi voz sonaba increíble y como canto, ¿soy yo? Sí, era yo. Pero no era lo que yo quería en ese momento, no quería sonar así. En una consulta, bueno, pero si yo quiero cantar murga uruguaya, ¿qué tengo que hacer? Qué bueno, porque a través del estilo vos encontrabas una sonoridad. Bien. Eso es una buena guía, porque a veces uno ni siquiera sabe como qué, tengo que sonar como Luis Miguel, tengo que sonar como Shakira, ¿no? Como gente. Exacto. Pero también esa gente canta un estilo. Estilos, ¿no? Mundos sonoros. Sí. Eso fue algo también que por ahí me lo dio la curiosidad o la oreja. Si yo escuchaba pop, sonaba de determinada manera. Si escuchaba rock, sonaban los cantantes parecidos y de determinada manera. La ópera lo mismo, bueno, la murga uruguaya lo mismo. ¿Cuál fue la respuesta para la murga uruguaya? La respuesta fue que tenía que buscar un profe de repertorio. Ok. Pero yo tuve repertorio en la facultad y repertorio no se metía en técnica vocal tanto. O sea, nos daba repertorio, el profe de repertorio. Como, bueno, repertorio folclore, no sé, chacarera trunca, chacarera doble, chacarera todas. Pero no se metía en técnica vocal porque no era su área. Y me pareció bien. Entonces ahí me generó como una duda. Y fue cuando empecé a buscar otras metodologías. Y llegué a Estil. ¿Cómo es una clase de repertorio donde se ve chacarera? Es audioperceptiva en una parte. Sí. Y te dan elementos técnicos para reconocer la forma. Para reconocer la forma. No sé, la diferencia entre la chacarera trunca y la chacarera simple o doble. Y estudias cómo cantan también, los intervalos que se usan, o por ahí los adornos vocales, como no sé, los glissandos, o los golpes glóticos, ahora que hay inicios glóticos. Y es como tratar de imitar eso con tu sonido. ¿Y tienen nombres particulares? Porque ahora vos sabés que es inicio glótico, pero en ese momento no sabías. No me acuerdo, la verdad, no me acuerdo. Glissando sí estaba, o portamento también le decían. Claro, sí. Inicio glótico no le decían. Como un golpe. Un golpe, claro, golpe. Sí. No, está bueno saber, porque bueno, son cosas que están, viste, por ahí dando vueltas y no tienen que ver con que a alguien se le ocurrió. Son cosas que están sucediendo ahí. Uh-huh. Y que tengan nombre, bueno, es importante. Porque totalmente. Aparece como, deja de ser algo como que algo bueno, este cantante hace esto. ¿Viste? Sí, perdón que diga mucho Estil, ¿no? Pero lo que me dio Estil Boys como cantante y como maestro es ponerle nombre a casi todo y poder, bueno, entonces esto es esto y poder reproducirlo. Y fue ahí cambió mi manera de cantar. Y que podía, no sé, cantar con la voz aireada y antes no se podía, por ejemplo. Y eso fue como, bueno, listo, voz aireada, sí. Todo le meto. En Argentina yo creo que Steel Boy revolucionó bastante eso. Tipo, esa voz aireada tiene nombre y se usa un montón. Y Cristina Aguilera la usa un montón. Claro. Whitney Houston. Me acuerdo de mi primer o segunda clase de canto en el conservatorio, diciéndole a la maestra, mostrándole un cantante que es uno de mis favoritos, que es David Felt, que búsquenlo si no lo conocen, y yo, muy inocentemente, diciéndole, yo quiero cantar así, profe, me gusta este estilo, me gusta cómo canta este señor. Bueno, no nunca lo logré cantar así, todavía no canto de esa manera, pero estoy un poquito más cerca que en esa época, y porque aprendí otras calidades vocales que antes por ahí eran mala palabra, ¿no? No sé, todavía hay lugares y hay academias en donde el belting es malo. Sí, y también donde el belting es una técnica. Claro. También visto así como, te enseño técnica belting, para que cantes todo en belting. Claro. ¿No? Como mucha confusión. Pero lo que creo que Steel Boys trae también un poco es esta cuestión de ordenar toda esta ensalada de prohibiciones.
Sí. Y de cosas peligrosas, y de cosas que te van a hacer mal, y de... Bueno, y como vos decís, que viene mucha gente y dice, mira, te pido mil disculpas, pero a mí me gusta esta canción, y me gusta cómo la canta el cantante, y yo quiero cantar así. No, bueno, eso es una particularidad de este chico que tiene la suerte de no lastimarse haciendo esta cosa tan linda. Y bueno, eso tiene que parar. Sí, estaría bueno que incluyan en congresos de otorrinolaringología y fonoaudiología a master trainers o a gente o mentores de Estil que hay en el mundo de habla hispana también, porque se van a sorprender. Hay conceptos y además con evidencia que no hace mal, que no hace mal. Sí, no estábamos ahí todavía, pero igual creo que hay interés, curiosidad. El tema es cuando esos nuevos conceptos vienen a desestabilizar unas bases que en apariencia son muy sólidas. Y bueno, y siempre esta cuestión, ¿no? De decir como, wow, aprendí más cosas. Bueno, ahora evolucioné. Sí, antes enseñaba de una manera y no estaba buena. No lo sabía. Y ahora sé que está todo esto, seguí investigando. ¿Y qué tiene de malo eso, sino tan de bueno? Siento que siempre los cambios de paradigma asustan a las personas, Sí. ¿no? Siempre sucedió de esa manera. ¿Qué es esto? No. Yo me quedo con esto que aprendí en la facultad, porque estudié en tal facultad y me enseñaron esto. Está buenísimo. Yo también aprendí en el conservatorio, pero bueno, después salí y me enteré de que hay un mundo y que hay muchas otras cosas. Y tal seguir vez creciendo, sí. esas otras cosas te hacen estar en otro lado o cambiar el paradigma. Y está bueno, ¿no? Porque somos seres humanos y vamos cambiando de un día al otro. Y si siempre estamos en el mismo lugar, me parece re aburrido. Bueno, no sé, esa es mi visión de la vida. ¿Y por qué empezaste a dar clases? Porque hasta ahí venimos con tu voz, tu sonido, tu búsqueda. Yo empecé a estudiar porque en el conservatorio, no porque quería ser docente, eso es real y siempre lo digo, sino porque quería ser cantante y me parecía interesante la formación y además músico, ¿no? O sea, poder entender de música también. Después en el camino me crucé a la defenestración del cantante porque no es músico. Bueno, pero tenía práctica docente en los últimos años y fue algo lindo. Pero había algo que me pasaba dentro cuando me sentaba al piano y podía guiar la voz del otro y podía hacer que su sonido mejore y que se sienta y con preguntas cómo te sentís siempre era más cómodo, más cómoda, más libre. Y eso fue, no sé, algo me encendió ahí. Y después las devoluciones de mis profes que me observaban la clase eran, ¿tenés pensado dedicarte a esto porque tal vez tengas futuro? te vemos potencial. Y ahí me plantaron la semillita de la duda. Claro. Y bueno, el último año de mi carrera tenía horarios muy difíciles. Mis materias eran, no sé, una a las 8 de la mañana, otra a la 1 de la tarde y la última a las 9 de la noche. 21, claro, sí. Entonces era, bueno, no puedo trabajar más No. en donde trabajaba hasta ese momento, que era un comercio, y empecé a dar clases por necesidad, como arrancamos mucho, y no me da vergüenza decirlo. Para nada. Y me encontré con que, no, esto es hermoso. Fue algo trascendental para mi vida. Cuando empecé a dar clases y a dedicarme y a planificar la clase y a hacer lo que me habían enseñado en esa práctica docente, ¿no? Donde la clase tiene la introducción, el desarrollo, las partes, la conclusión. Y funcionaba, y veía el progreso mes a mes de mis aprendices en ese momento y dije, bueno, creo que por acá me gusta, me siento cómodo, voy a ir por acá. Y bueno, no frené nunca más. Qué bueno, qué bueno. Y de todos modos vos tenés tu proyecto musical, no es que... Claro, no es que solo soy docente. Claro, que te dedicaste a la docencia nada más. Sí, hago muchas cosas. Entre esas también soy cantante y ahora formo parte de un proyecto musical, de un dúo que se llama Maima. Uh-huh. Que
nada, sacamos música en el 2024 y en el 2025 van a salir temas nuevos también, de composiciones originales e inéditas. Así que nada, estamos metiéndole muy contentos. Y también producís carreras de otras personas. También soy productor musical, sí. También soy productor musical. Eso no lo ejerzo así como a full time, porque me gusta más dar clases. Sí. Pero con algunas tengo la posibilidad de elegir en ese momento. Y es como elijo proyectos que, no sé, que me hagan como erizar la piel, ¿viste? Como Bueno. si me erizan la piel o escucho una voz y una canción y me eriza la piel, digo, bueno, dale, hacemos la producción. Y no tengo muchas producciones así por ese motivo. Pero las que hice estoy muy orgulloso. Qué bueno. ¿Y cuánto hay de un productor musical que se mete en la voz de la persona que está cantando? Mirá, está muy bueno, la verdad. Está muy bueno cuando el productor musical conoce de técnica vocal. Porque podés pedir cosas que realzan muchísimo la producción. Hace poco estuve coacheando a una chica que va a grabar su EP y tiene terminología Estil y fue... Facilísimo. No, primero que fue fácil, pero fue... O sea, el resultado de lo que ella trajo a lo que se llevaba era espectacular. O sea, es como, tengo ganas de que todo el mundo sepa Steel Boys. Porque, sí, qué difícil se nos claro, hace, ¿no? Sí. Es decir, no estar vendiendo Steel Boys todo el tiempo, pero querer decirle a la gente como, no sé cómo explicarte que es una manera tan única de trabajar que te hace independiente de tu maestro. O sea, ni siquiera estamos queriendo retener alumnos. Exacto, eso es verdad. Y yo es lo que yo vendo. Bueno, yo te doy herramientas, después vos hacés lo que vos quieres con esto. Total. Ojalá muchos de mis alumnos estén mucho tiempo conmigo, pero no es la idea. No es la idea. No, porque además, no sé si coincidís en esto, ¿no? Pero paralelamente en una clase de técnica vocal, sobre todo una persona que no tiene otro contacto con su voz que no sea ese espacio, se están construyendo un montón de cuestiones que tienen que ver con el cantar en público. Y desde el día 1 hay que empezar a fortalecer esa confianza, ese gusto por la música, por la voz, porque son las cosas que después te sostienen cuando estás sola arriba de un escenario. En vez de esta idea de necesito que mi profe esté lo más cerca posible, me llevo los vocalizos grabados y sus palabras para que me diga, ¿no? Como, lindo, está bien, pero está todo eso adentro tuyo, vos podés. Sí, por ahí nos olvidamos que en la vida estamos mucho tiempo con nosotros mismos y nadie más. Y nuestro diálogo interno. Sí, y bueno, si ese diálogo interno es vos podés, como dijiste vos recién, o mirá todas las herramientas que yo tengo, y que bueno las herramientas que me dio Maga, porque ahora puedo tomar decisiones por mí mismo, mí misma. Nada, sería fantástico. Ojalá la gente que escuche este podcast vaya e investigue. Y como decís vos, una vez que nos ponemos las gafas de Steel Boys, es muy difícil sacárselas. Sí, ¿no? Porque entrar a un lugar y que te digan, hacé la. Fin. ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué? Nada más. Y con esto yo ya está, grabo el tema y claro. me convierto en cantante. Y más allá de eso, qué bueno, esa no sé si la veo en vida. Sí, así como, espera. Tengamos, no sé, 30 años más, nos juntemos acá a tomar un té. Maxi, querido, vos fíjate cómo cambiaron las cosas. Viste que yo te dije que no lo veía. Mira vos ahora, cómo se... Bueno, yo pensé que la del aire a la panza no la veía. Wow, y bueno, post-pandemia, sí. O sea, durante la pandemia, gracias a la apertura que hubo hacia el mundo de tantas posibilidades, vos fíjate cómo ese paradigma viene cayendo y hoy por hoy mucha gente ve videos en esta red que yo no tengo porque soy ya Está bien. anti-TikTokera.
porque ya no la entiendo, solamente por eso. Bueno, ves un video de eso y digo, qué estupidez, por favor, viste como... ¿no? Sigue habiendo gente que quiere comprar, esta expresión que me encanta, quiere comprar el santo grial, quiere creer que haciendo eso, apretando un poquito costillas, empujando el diafragma, no sé qué, todas cosas muy mecánicas, con eso se transforma en cantante. Bueno, más no, pero... Pasa que, nada, yo los mandaría a estudiar anatomía, ¿viste? Es como... Y se termina ahí. Es verdad, ¿no? Es importante decir, la anatomía no te hace cantar mejor, pero por lo menos te despeja de un montón de mitos, de que no te asustes de un montón de cosas, de que el propio sonido te puede sorprender un montón y que no te genere miedos y que no tengas como falsas esperanzas en lugares. Ay, hay de todo, Maga, mira, este podcast no sé cuánto va a durar, pero también aparece la pseudociencia, ¿viste? Y ahí, es súper peligroso también, porque yo sí tengo TikTok y a veces me aparecen cosas como, no, en realidad, como que contame. Lo que quiere decir lo del diafragma, o, no sé, como que las fibras musculares, y en realidad ya está reestudiado cómo se contrae el diafragma y sus fibras musculares, y no tiene nada que ver con lo que andan diciendo por ahí todavía. Igual me parece re importante, volviendo a nuestro amor por Estill, entender que no estamos defenestrando por defenestrar, sino porque queremos honrar mucho este principio de Still Voice. Todos tenemos una hermosa voz y todos podemos cantar. Sí, eso es fantástico. Y entonces, desde ahí, que se caigan todos estos mitos que te hacen creer que no sos dueño de tu propio cuerpo, que tenés que aprender toda una ciencia enorme con respecto a la respiración, que no la estás entendiendo y por eso tu voz no puede desarrollarse. Y todas cosas que alejan a la gente de hacer una actividad hermosa, muy gratificante y muy necesaria para estos tiempos que corren, para poder incluso dialogar de una manera más hermosa con este diálogo interior que es cantando. Qué hermoso lo que dijiste. Sí. Voy a tomar una palabra de lo que dijiste vos, que dijiste respiración, y a sacarle el miedo a las personas que no respiramos mal, chicos y chicas, cuando somos grandes. No tenés que aprender a respirar. Si bien una respiración relajada y sin tensiones, como dice Joe, es muy beneficiosa para el canto, no es todo. No es todo. Hay muchas más cosas para aprender y para... para... No sé, me sale manejar, pero sí. O modificar, ahí está, para modificar, que solo la respiración. Sí, yo creo que haces la prueba de una reunión social de 100 personas y te pones a hacer una nerdeada encuesta loca, personas de, diría, 38 para arriba. ¿Estudiaste canto alguna vez? ¿Te gusta cantar? Sí, tomé unas clases. La parte de la respiración no la entendía y entonces no, había todo un tema ahí con... Yo lo del diafragma no... Claro. Y sí, había que abrir mucho las costillas. Me mandaron a natación para tener más capacidad aérea. Y sí, lo que pasa es que tenía la nariz tapada y entonces yo tuve que dejar... Y vos decís, wow. Yo he escuchado otras cosas. ¿Cuáles? No, es que tengo que estar 3 meses aprendiendo la respiración y luego empiezo a cantar. En una clase de canto. Wow. Bueno, se quedé. Yoga la profe, si quiere, para, no sé. O el profe. Qué bueno que apareció esto del online y hay muchos profes también. Si bien somos... llevamos la bandera Estill, hay otras metodologías también que hablan de que el aire no va a la panza y que eso ya... Sí, por supuesto, ¿no? sí. ¿Y qué
te llevó a hacer la certificación en Steel Voice? ¿Cómo es? Bueno, yo lo sé, pero está bueno que vos lo cuentes y lo cuentes desde vos. ¿Cómo es formarse en Steel Voice? ¿Por qué? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué difícil hay que entrar en la página? ¿Cómo se hace? ¿Voy con un profe de Argentina y es lo mismo? ¿Tengo que pagar en dólares? Me hiciste un montón de preguntas. Claro, para que aclaremos, porque son preguntas que llegan a nuestras redes de gente que está curiosa y nos encuentra en la página y nos pregunta. Bueno, lo primero que hay que hacer para certificarse es completar los niveles. El nivel 1, que es un curso oficial, y el nivel 2, que es otro curso oficial. ¿Tengo que saber cantar para eso? No, porque Steel Voice se habla de la voz, y la voz la usamos para hablar también, y para comunicarnos, y no sé, cualquier profesional o curioso de la voz puede hacer el nivel 1 y el nivel 2. Oratoria, hablar en público, tengo miedo de eso, ¿no? De expresarme, soy actriz, todo eso me sirve. ¿No me van a hacer cantar? No te vamos a hacer cantar. Si no sos cantante, te vamos a hacer hablar nada más. A lo sumo te vamos a hacer contar hasta los días a 10 o los días de la semana, o cantar el feliz cumpleaños. Está. Bueno, eso puedo. Eso te vamos a hacer si no sos cantante. Y luego que hiciste esos 2 niveles, arranca, si tenés ganas, no es obligación, hacer el primer paso a certificarse, que es el Steel Figure Proficiency, que eso te permite decir que vos, para vos mismo, manejás el modelo, o tenés conocimiento del modelo de Steel y lo podés poner en práctica. Eso es lo que te permite o te da esa certificación. No sos un maestro Steel todavía, pero sí podés poner el conocimiento que tanto te costó y llevaste en ese proceso de certificación. Hay gente que les toma 4 meses certificarse, y hay gente que le toma 1 o 2 años con esta primera certificación. Y los pagos, no hay ningún todavía mentor argentino, así que son todos exteriores, así que los pagos son en dólares para Steel, y los honorarios de los docentes depende del docente. En el país que está. Claro, exacto. No sé, euro, yen, o claro. No sé. Sí, total. Sí. Y si yo soy una persona que vive en Argentina y quiere interiorizarse en el modelo Steel Voice, puedo ir con un profe como vos, que sos Master Trainer, y no tengo que hacer los niveles. Claro, tampoco. Si vos solo querés conocer sobre la metodología y cómo es una clase de Steel Voice, tenés que ir con un Master Trainer, que nosotros sí tenemos el permiso o el nivel de certificación que nos permite darte una clase de Steel como es, porque hicimos muchas clases de Steel para poder certificarnos como Master Trainers. Perfecto, buenísimo. Y vos hablaste de un software, ¿no? Cuando lo nombraste a Diego y hablaste del software. ¿Qué es eso? Claro, el software es un programa de computadora que nosotros usamos para dar clases, que es un espectrograma, es como un programa de análisis acústico de la voz. ¿Tengo que saber de acústica de la voz? No, solo ves unas liñitas y yo te explico más o menos y ahí vamos. ¿Tengo que llevar mi computadora? Tampoco tenés que traer tu compu. Estoy haciendo todas preguntas que me han hecho, muy buenas. Todas reales. Sí. Tengo que ser técnico en computación y entender. No, nosotros tenemos una compu. No me burlo, es simplemente que uno empieza a tomar dimensión de todo esto que dice, claro, es tan amplio y a veces se ve tan complejo que es necesario explicar. Sí, una clase de Steel vos llegás y siempre va a haber una computadora. Si sos Master Trainer, va a haber una computadora. Y tal vez un micrófono. Un micrófono, claro. Pero bueno, hoy, no sé, hay compus de marcas buenas que ya con el micrófono que viene incorporado a veces funciona. En donde vas a ver un programa de análisis acústico, tal vez veas otros programas de, no sé, yo tengo por ejemplo de anatomía del cuerpo humano, en 3D, también para mostrar dónde están los pulmones, por ejemplo, porque mucha gente lo sabe, o se toca la panza y bueno, ahí no están los pulmones. ¿Y qué más? Y tenemos unas lindas imágenes que nos da Steel Voice a los Master Trainers de cómo son las cosas o las estructuras que podemos modificar de nuestro tracto vocal y cómo se ven todas esas estructuras juntas si quiero hacer la calidad belting, por ejemplo, que armamos hoy. Todas esas cosas tiene la clase con un Master Trainer. Entre otras.
Perfecto. ¿Y se canta? Se canta, sí, se canta. Se vocaliza así como un montón y después se canta. No se vocaliza tanto, se vocaliza. ¿Pero cómo? Se vocaliza con ciencia, que por ahí lindo. es la diferencia, lo diferente. No buscando la repetición per se. Claro, llegar más agudo, si llegar hay más repetición, agudo. si hay repetición es porque fíjate si haces esto o probás esta cosa, ¿qué pasa? Y ahí, mira, en el software se ve otra cosa. Bueno, y sí, la repetición consciente hace el trabajo. Y además que nosotros le damos como muchos estímulos a nuestro cerebro a través del software, a través de las señales de las manos, para que mientras más estímulos dura, cuando haces alguna actividad, en este caso motora, que es la fonación, más actividades motoras con las manos y visuales, hacemos una sinapsis neuronal un poco más fuerte, entonces aprendemos también un poco más rápido. Todo eso también nos enseñan. Y luego de estos ejercicios o enseñar figuras, que a veces no es necesario decirle, estamos haciendo la figura, no, solo prueba esto, porque hay gente que no le interesa y viene a resolver algún problema vocal, como no llego a este agudo, o este agudo lo quiero hacer a determinado sonido y no sé cómo hacerlo. Bueno, a través de un ejercicio vamos a ese sonido que no te salió, no te sale, y luego cantamos. Y vamos más a la parte del arte, ¿no? Que no nos olvidemos que cantar no es solo ser bueno en técnica vocal, sino cantar es ser bueno comunicando y ser bueno haciendo este arte de cantar. Es un arte. Sí, de qué haces con todas esas combinaciones que fuiste aprendiendo en clase, ¿no? Cómo las interpretás, las reinterpretás y las usás, como vos decís, al servicio de la comunicación y del hacer música. Que hacer música no es saberse de do, re, mi, fa, sol, ni de saber escribir en un pentagrama. No se trata de eso, se trata de desarrollar el oído, ¿no? Justamente. Y esto podemos ir a lo que me pasa a mí cuando yo elijo a quién producir, que me erice la piel, ¿no? Ahí ya está. Hay gente que no tiene técnica vocal y a mí me eriza la piel. Y ni siquiera se trata de una voz linda, ¿no? Porque no, que es difícil entender qué es lindo. Claro, ¿no? y bueno, ahí nos entramos Sí. en un paradigma de que es una voz normal. También, ¿no? pero no podemos estar hasta las 9 de No, la noche. bueno, me vas a tener que invitar otro día después. En el 2026 vuelvo. Dale, queda sentado. No, lindo esto que explicabas en relación a que como que efectivamente la clase se va construyendo en relación a la persona que viene. Y no como, párate ahí, hace esto, ¿no? Y apenas el buen día, ¿no? Como que ese intercambio, en qué andás, qué estuviste explorando, qué te interesa, ¿no? Uno está al servicio de eso. Exacto, hay una pregunta que es, me parece importantísima en las clases, que es, ¿para qué viniste hoy? ¿A qué venís? ¿A Sí. qué querés trabajar hoy? Porque yo he ido a clases que no me preguntaban, era, hola, bueno, arrancamos. Ni hola, ¿viste? O un hola y ya está, y se sentaban al piano y arrancaban. Bueno, ¿qué querés trabajar hoy? Que eso me parece importantísimo. Sí, porque le devolvés a la persona su autonomía. Y el conocimiento sobre sí misma. ¿Por qué damos por sentado que ella no sabe nada y que yo le voy a dar y que gracias a mí va a aparecer una voz? Hay muchísimo de la persona que tiene que aparecer para que aparezca esa voz. Sí. No hacemos magia. No, y además esto construye esto que vos decís, la seguridad de uno mismo. Y si vos no estás seguro de vos mismo, es muy difícil aprender, es muy difícil que tengas un desarrollo sensorio-motor. Hay un montón de cosas que tienen que suceder en una clase para que el alumno aprenda que a veces la mera repetición no funciona. Total. Bueno, en este podcast hay una sección que se llama El aire lo da la panza. Amo esta sección de tu podcast. Soy fan, de hecho te puedo hacer el cantito si querés. Lo hacemos otro día. Yo no te prego nada. Cuando me enteré de esto fue como, qué tiempo
perdido. O sea, me sentí defraudado. Eso fue como... ¿Y pero por qué me hacían hacer? A mí me dijeron una vez, poniéndome la mano en la panza, tenés que hacer como si tuvieses un alien y salga para afuera. A mí la del puño para afuera, que te salga un puño por afuera como que si quieras golpear a alguien de adentro tuyo. Bueno, y yo canté mucho tiempo, en esta época que yo te contaba, que me iba de gira por Argentina, qué sé yo, haciendo fuerza. El alien. El alien. Vos y el alien. Haciendo el alien. Bueno, nada, cantaba con muchísima fuerza. He quedado disfónico en esas giras, y yo sin saber, como, bueno, capaz que era, no sé. No soy bueno, claro, no me exacto. sale, no lo entiendo. Sí, empezás a buscar todo tipo de kinesiología que te ayude a tener fuerza abdominales. Y te comparás. En mi caso, que en ese momento también era un dúo, yo me comparaba mucho con mi colega, que no se quedaba nunca difónico, que cantaba muy fuerte. Pero bueno, era otro cuerpo y otra laringe. Y no tenía ningún alien. ¿Seguro no se hacía preguntas sobre eso? No, iba y cantaba, Era de otra época él. Tenía Qué 20 años lindo más que yo. Qué bueno eso, ¿no? Tenía 20 años más que yo y iba y cantaba. ¿Viste? Y al final es lo que hay que hacer, ¿no? Parate y cantá. Y si hay problemas, charlamos. Y si no, te aplaudo, disfruto, me tomo algo y te escucho. Lo único que hacía era, yo me acuerdo, hacían... Listo, ya está. Y arrancaba. Y creo que capaz que estaba haciendo el... Tramamaía, no sé, tromomoeo, la. Y, no 45.000 antes del show. Y bueno, y ya, y no iba por ahí. Bueno, luego lo aprendí, por suerte, porque después seguí cantando por meses. Y sigo. Entonces no, el aire no va a la panza. Y es muy, muy loco, porque cuando hablan del diafragma, tampoco, generalmente no está el diafragma donde se señalan, que se tocan la zona abdominal. No, el diafragma está más arriba, donde están las costillas, donde terminan ahí las costillas. Y arriba de eso están los pulmones y el aire va solo ahí. Si va a otro lado el aire, puede haber dos caminos. Esto lo aprendí de una maestra. Uno es que salga por arriba el aire en forma de erupto o que salga por abajo de otra manera. Está buena la aclaración. Y sí, importante esto de la fuerza, ¿no? Que en general esas técnicas vienen muy asociadas a la idea de que la voz se impulsa como una catapulta para afuera y que el afuera es importante y que desde el aire se maneja la voz. Claro, es todo mucho aire. Todo... Sí, total. Y bueno, ni hablar del protagonismo al aire, ni idea que existe una laringe. O sea, bueno, sí está ahí, pero esto es un pase libre que no pasa nada. Al no cantar de garganta. Sí. ¿De dónde va a cantar si las cuerdas vocales están en la garganta? Están en nuestra laringe. Sí. Que es la nuez de Adán, tiramos por si alguien no sabe. Claro, pero esta idea, ¿no? De pensar en, bueno, de todos esos pasos previos, no conectados esto, con la música, con el sonido, con ponerse a cantar y con necesitar esas bases de confianza. La confianza no está ahí. Voy a cerrar con una idea de Steel Voice para variar, que Steel separa el estudio de la voz en tres aspectos, que para mí fue muy esclarecedor, que es la parte técnica, como en un punto, y ahí entra todo esto, ¿no? El estudiar, el hacer la figura, el repetir conscientemente el ejercicio. Luego lo separa en otra parte, que es la parte artística, que es esto. ¿Para qué hacemos todo eso? Para expresarnos, para cantar una canción, a quien sea, o profesionalmente, o no, o a mi mamá que le gusta que cante yo. Y luego lo separan en otra parte, que es la parte que le dicen la performance magic, o la parte más metafísica. ¿no? Que es cuando todo está como en equilibrio, sucede eso, que es lo que nosotros decimos, me erizó la piel. Y separándolo en esos tres, bueno, en este punto estoy acá, en este punto estoy acá, estudiemos esto para que mejorar mi parte artística, o para que crezca, no sé si mejorar, pero para que crezca. Y eso te da también una seguridad como cantante, como, bueno, no es hacer la solamente por hacer la, sino hay un objetivo. Sí, y es que crezca tu arte. Sí, me parece también importantísimo desarrollar el arte de no interferir con nosotros mismos. Esto de tu compañero, él se paraba y cantaba,
No había interferencia en eso. Yo me voy a parar y voy a cantar. Y si no hay consecuencias sobre mi cansancio vocal, sobre mi performance, no sé, si quiero cantar esta canción y voy y la canto, no interferir. Entonces también tomar contacto con si estos conocimientos que voy adquiriendo aumentan mi confianza en que aparezca todos esos aspectos tan mágicos y más metafísicos, como que, todo se va a organizar, porque yo todo esto lo sé. Esta es la base para que esto se organice, en vez de estar como porque desconfío de mi voz, de mi posibilidad de llegar a una nota, porque tal vez no sé si puedo cantar este tema, empiezo a usar estas ideas del diafragma, las costillas, el aire, ¿no? Para entretenerme un poquito en eso e interferir en esto que quiero hacer, que es cantar. Qué lindo. Lo que pasa que hay mucha como... Buscamos mucho en el afuera, ¿no? O sea, buscamos algo que nos salve. Voy a hablar un poco de los ejercicios que están de moda con artefactos externos a nosotros. Como, no sé, hay una marca ahí de tubitos que es famosa. Lo podemos hacer sin eso. Realmente lo podemos hacer sin eso. Ya está comprobado también. Y lo hacemos con nuestro instrumento, que somos nosotros. Entonces, por ahí confiar un poco en lo que tenemos, que es un montón y está buenísimo, está buenísimo. Nos podemos salvar a nosotros mismos. Sí, y que lo que tenemos seguramente ya es suficiente para ponerse a cantar. Y después, bueno, por ahí, si hay inconvenientes, se trabaja con eso mismo, ¿no? Aparece el Master Trainer y los miramos. Bueno, Maxi, gracias. Muchas gracias. Un placer, Maga, un placer. Ojalá, nada, como dijimos hoy, en el 26 vuelva y... 2026 tenemos ¿qué es la voz normal? Tenemos ese. Gracias. Y así termina la charla que tuvimos con Maxi. En la descripción del podcast voy a dejar los links para que puedan contactarlo y conocer más acerca de su música y su trabajo en relación a la voz. Espero que hayan aprendido y disfrutado de esta charla tanto como yo. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de este podcast en el Instagram de Voz, Canto, Expresión. Y para que este proyecto siga creciendo, van a encontrar ahí mismo los links para colaborar. Soy Magalí Sánchez Alleno y me despido hasta el próximo episodio. Oh.